Hola a todos y todas, espero se encuentren bien. El otro día, tratando de comprender la mejor forma para abordar la comprensión de la investigación cualitativa, me preguntaba si la mejor forma de entenderla era a partir de ejemplos reales de otros investigadores que quizás no hayan hecho su primera investigación, sino ya tengan muchas, pero que se atrevieron en algún momento a avanzar en el tema. De allí que hayan perfeccionado las modalidades, los enfoques, los diseños, las técnicas. Entonces pensé si quizás la mejor forma de comprender esa holística, ese universo de la investigación cualitativa dentro del paradigma comprensivo, no era tal vez el conocer ejemplos en cada una de las modalidades de la investigación cualitativa. Es por eso entonces que en el día de hoy vamos a conocer un poco sobre estas modalidades y específicamente poder entender cómo estamos trabajando la investigación a partir de ellas mismas. Entonces, vamos a arrancar con investigación cualitativa, específicamente desde la hermenéutica. Muy bien, mi nombre es Wilfer Ceballos Betancourt y vamos a arrancar a conocer este universo de la investigación cualitativa. La hermenéutica. La hermenéutica, aquí hay un ejemplo desde el diseño, un diseño de investigación de análisis de contenido, pero cuya modalidad es hermenéutica. Hermenéutica. La investigación se llama Representaciones sociales de la participación de los niños y las niñas en Colombia, ideales o realidades. La autora es Elizabeth Martínez, quien presentó un trabajo de grado para optar al título de Magíster en Desarrollo Infantil en la Universidad de Manizales. Muy bien. Algo interesante de esta investigación es que efectivamente está trabajando las representaciones sociales, la participación social, según un medio. Ese medio es el periódico El Tiempo. De allí que sea un diseño documental. Al ser un diseño documental, eso significa que la autora quiere conocer, mediado por un periódico, cuáles son las representaciones sociales de niños y niñas de la participación social, cuáles son sus valoraciones y creencias que le asignan a dicha participación, cuáles son los niveles y finalidades de participación, cuáles son los ámbitos y escenarios de participación, a partir de qué punto de partida, a partir de la comprensión de lo que salga en el periódico El Tiempo. Es decir, esta va a ser la base para el trabajo de investigación que la investigadora de ese trabajo está proponiendo. En el objetivo general, efectivamente, entonces lo ratifica, su base va a ser el periódico El Tiempo, es decir, va a haber un otro al frente de ella, ese otro que ella quiere comprender se llama periodista o se llama analista, quien, quien plasmó en un documento una visión del mundo. Ella, en su ejercicio de análisis documental, efectivamente, como lo sabemos todos, de segunda fuente, primera fuente, recuerden, son eh, fuentes de viva voz. Aquí estamos hablando de segunda fuente, que básicamente es lo documental. Ella tiene al frente un otro que en algún momento se sentó a escribir y ese otro le está mandando un mensaje mediado por un documento. Ese documento se llama periódico. Ella leerá ese documento y lo interpretará. Hará un ejercicio comprensivo de ese documento. Estará
estará haciendo un ejercicio de comprensión sobre lo que el otro le está queriendo manifestar, sobre el fenómeno puntual que acabamos de hablar sobre niños y niñas. De allí que esta investigación sea eminentemente hermenéutica. Sí, tiene un diseño particular que es documental, basado en documentos. Como está basado en documentos, efectivamente su metodología es cualitativa, es una metodología cualitativa, donde esos datos que ha recolectado le permiten comprender ese universo que está trazado por el lenguaje, por la comunicación escrita. De allí que efectivamente quiera observar el fenómeno y quiere comprender ciertos aspectos propios de lo que ella está queriendo investigar. Efectivamente se ratifica, es una investigación de diseño documental que se enfoca en recolección y validación de información que trasciende de ser un ejercicio meramente instrumental y pasa a ser un ejercicio de construcción de sentido para tratar de entender más allá lo que el autor quiere manifestar en cada escrito. Efectivamente, en este ejercicio de análisis de contenido, que en sí es una técnica que le permite hacer un tratamiento muy meticuloso a la información, la autora tiene unos momentos muy puntuales que están basados en la construcción de categorías, en entender esa contextualización de la información, y esos momentos le permitirán ir madurando ese filtraje, ese tratamiento de la información, para que finalmente le den y le arrojen un dato preliminar sobre el fenómeno que está investigando. Por último, para que tengamos en cuenta, siendo hermenéutica, siendo cualitativa, tiene ayuda cuantitativa para hacer ese procesamiento de la información. Pero es una ayuda, es un medio, no es el fin en sí mismo lo cuantitativo, es el medio para poder llegar a lo cualitativo. Entonces aquí el medio no me está diciendo que la investigación sea mixta, me está diciendo que la investigación se basa en un proceso de carácter cualitativo que ha sido reglado, que ha sido ayudado, que ha sido preliminarmente abordado por el tratamiento de una información. Estamos hablando de cantidad de información. Por tanto, el tratamiento cuantitativo, para este caso, para la autora, fue importante. Bien, allí medianamente entendemos que la hermenéutica es un ejercicio de comprensión de lo que el otro me quiere decir. Ahora vámonos a la fenomenología. En esta investigación, experiencias de violencia intrafamiliar en estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. La autora es Raquel Vargas Vázquez. Es una tesis presentada como requisito para optar al título de doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Nótese las preguntas. ¿Cómo han sido las experiencias? ¿Cuáles son las relaciones de esas experiencias de esas personas? ¿Cuáles son las consecuencias, sus reacciones, sus alternativas empleadas por y los afectados? ¿Cómo se vivenciaron esa violencia en la infancia y cómo en la adolescencia? ¿Qué significado le dan esas personas a la violencia? Nótese el sentido profundo que se quiere encontrar en lo que se quiere conocer del fenómeno, porque se quiere conocer el fenómeno de las experiencias de violencia intrafamiliar, de cada sujeto
en particular, pero desde el sujeto, cómo el sujeto las vivenció, cómo las comprendió, cómo efectivamente le permiten dimensionar el mundo que lo rodea, cómo finalmente lo constituyó como ser humano para mejorar la comprensión de ese fenómeno. Por tanto, aquí estamos hablando y se ratifica puntualmente que es una investigación fenomenológica. ¿Dónde se ratifica? En los objetivos. Nótese que los objetivos todo el tiempo, al igual que las preguntas, si alguna vez alguien se ha preguntado cómo puedo hacer objetivos de investigación, hágase una muy buena pregunta de investigación, de tal forma que un objetivo es una pregunta y que una pregunta es también un objetivo y que si tenemos concatenadas varias preguntas, también tenemos concatenados varios objetivos. Miren entonces las diferencias de las experiencias, las consecuencias percibidas, las reacciones y respuestas de los participantes, las vivencias, son las mismas preguntas de investigación. Aquí entonces estamos abordando nuevamente la fenomenología que está planteada para esta investigación desde una comunicación dialógica con esos estudiantes para estudiar las experiencias y las vivencias de ellos frente a ese problema de la vida cotidiana. También propone categorías de análisis. Las categorías van a ser un tema muy importante que comprender, puesto que en investigación cualitativa se constituyen un eje determinante del fenómeno. Si bien para lo cuantitativo las variables son determinantes, para lo cualitativo las categorías también lo son. Muy bien, aquí estamos hablando entonces de sujeto, subjetividad y significación para comprender la interioridad y la vivencia de los sujetos. Explicitar los significados que las personas le dan a esas experiencias que han vivido. Miren las técnicas que se proponen. Entrevista a profundidad, familiograma, diario de campo. 3 técnicas muy valiosas para que el sujeto comprenda, se comprenda, dimensione y para que la investigadora a su vez también pueda acompañar ese proceso que le permita al otro sacar de su profundidad, de la profundidad de su ser, todo ese universo que está tratando de entender. Porque es muy posible que en un estudio fenomenológico ese estudiante sepa que ha vivido una situación traumática de la cual inicialmente quiere hablar, pero después en el ejercicio de investigación ya no lo quiere hacer. O incluso le sea supremamente difícil explorar toda esa mismidad, toda esa interioridad que el sujeto tiene. Entonces, es el investigador allí un mediador para que ese sujeto pueda sacar a flote toda su interioridad y expresarla al mundo. Bien, abordemos entonces, consecuente, otra modalidad de la investigación cualitativa, la etnografía. Aquí se plantea un diseño mixto, cualitativo y cuantitativo. Esta investigación se llama el trabajo infantil, el caso del Prado en Bogotá. La autora es María del Pilar Jaramillo Mantilla. Es una tesis doctoral de la Universidad de Salamanca, Facultad de Psicología. Muy bien, del año 2013. Interesante de esta investigación etnográfica, lo sencillo del objetivo general. Nótese, conocer y analizar, momento, se nos movió este cursor, conocer y analizar
la situación social de los trabajadores infantiles en el Prado. Nótese lo sencillo que fue este objetivo de investigación. Nótese también lo profundo que es, lo amplísimo que es. Pero nótese también entonces lo sencillo de los dos verbos, conocer y analizar. Una situación social o esa situación social o la situación social de esa población. De igual forma, miren los objetivos específicos. Analizar los mecanismos de integración, conocer las condiciones socioeconómicas, saber cómo son las relaciones sociales, indagar cuáles son los patrones culturales. Si se dan cuenta, esta investigación es amplísima. Requiere una dedicación muy amplia por parte del investigador. Requiere un trabajo de etnografía, un trabajo de permanencia, un trabajo de acercamiento profundo a la comunidad. Plantea que para obtener esa información se requería que la investigación se aplicara a un colectivo de 180 personas, conformado por niños, niñas, jóvenes y trabajadores. Es decir, una encuesta. Otra vez llegamos al mismo fenómeno. Allí lo vimos en hermenéutica, aquí lo vemos en etnografía. La técnica cuantitativa pasa a ser aquí mixta. Si bien en la hermenéutica, en el ejercicio anterior que acabamos de ver, no era determinante para incidir en denominar la investigación mixta, aquí sí es mixta, puesto que la investigación se divide en dos bloques. Un primer bloque, una encuesta a 180 personas para hacer una caracterización del fenómeno y luego hacer una entrevista a profundidad. Entrevista a profundidad que se realiza entre los años 2002 a 2012. Si se dan cuenta lo demandante que es esta investigación, por la permanencia del investigador. Muy bien. Entonces, hay una técnica cuantitativa y hay una técnica cualitativa. Si bien lo cuantitativo ya ustedes lo han abordado en otros momentos, aquí es complemento inicial, es como si se sacara inicialmente una parte de la investigación mediada exclusivamente por lo cuantitativo y luego con la información se tienen los elementos para continuar. Entonces allí hablamos de la historia de vida como una opción metodológica, la entrevista a profundidad como una técnica esencial que permite entender esa individualidad del sujeto. No le interesa tanto la concepción de biografía del sujeto, como en una fenomenología sí, donde la mismidad es lo importante. En una fenomenología no importan datos históricos, cronológicos, eh, como si fuesen la fuente más vital del ejercicio. Aquí, en una etnografía, sí lo es. En una etnografía, conocer datos históricos, anécdotas, procesos, secuencias, dificultades. Saber el otro qué piensa, cómo lo piensa, por qué lo piensa. Saber las crisis, los conflictos vividos con otras personas. Es importante dialogar sobre eso. Mientras que en la fenomenología, saber eso cómo transformó la interioridad del sujeto y lo llevó a ser lo que es. Ese es el fin allí, en un estudio de modalidad fenomenológica, en un estudio de modalidad etnográfica, es ver cómo impacta eso en su constitución como ser social, como ser cultural, al fin y al cabo, como ser. Pasemos entonces a una modalidad que pareciera ser muy parecida a la anterior. Se llama la etnometodología, un legado de la sociología del siglo XX, de mitad del siglo XX. Muy interesante. Aquí se plantea un diseño de análisis conversacional.
quiero dejar claro aquí algo. Cuando hablo de diseño, me refiero a que es la estructura transversal propia de la investigación, que puede contener diferentes tipos de técnicas, pero que no roban el protagonismo, esas técnicas, de ser el diseño en sí mismo, porque el diseño es el apellido de la investigación. Si bien es la modalidad el nombre, el diseño es el apellido. Es como decir, ¿cómo me identifico? ¿Cómo soy? ¿Cómo me hice? Entonces aquí cuando decimos diseño es, ve, ¿y cómo se hizo esa investigación? Si bien se tomaron los lentes de la etnometodología para hacer la investigación, se diseñó, se ejecutó mediante el análisis conversacional. Bien, el ejemplo en este caso es la interacción familiar y tiempo libre. Observaciones desde la etnometodología sobre los talleres de la Fundación de la Familia, sede Peñalolén. Esta investigación claramente lo dice, es una investigación etnometodológica. Es posible entonces, desde el mismo objetivo de investigación, desde el mismo título de la investigación, declararla que es etnográfica o que es fenomenológica o que es etnometodológica. Absolutamente sí, es posible. Aquí lo pueden ver en un ejemplo. ¿Es obligatorio? No. En muchos casos, comprender la modalidad de la investigación es difícil, incluso hasta llegar al diseño metodológico. Cuando en el diseño metodológico ya se aclara la modalidad y el tipo de diseño a ejecutar, porque nunca se dejó claro en los objetivos, ni en las preguntas, ni en el título, de qué modalidad o qué diseño de investigación finalmente se iba a hacer. Bien, entonces, el autor de esta investigación es Felipe Rivera Silva, tesis presentada para obtener el grado de magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile del año 2014. Nótese entonces los elementos sutiles que la hacen ver etnometodológica. ¿Cuáles son los esquemas de distinción que opera el sistema familiar? Esquemas de distinción. Muy sutil. Ahí ya me están diciendo que esto es etnometodología. O sea, ¿cómo nos distinguimos nosotros? ¿Cómo distinguimos aquella familia de aquella otra? ¿O cómo se distinguen a sí mismas? Ahí ya me están diciendo sutilmente que esto es una etnometodología. Recuerde lo que es la etnometodología. Es un tipo de investigación que busca, o una modalidad que busca, conocer esas formas colectivas de representación social, sus imaginarios, sus identidades, sus significados, sus construcciones colectivas, bien distinto a lo que es el ejercicio de la etnografía. Bien, entonces, los esquemas de distinción con que opera el sistema familiar. Ya, ahí ya me está diciendo literalmente, esto es una etnometodología, que subyacen a la construcción y utilización del tiempo libre. Bien, ahí no me dice mayor cosa. En el objetivo general, nuevamente, esquemas de distinción con los que opera el sistema familiar. Bien, el verbo muy concreto de vamos a hacer un ejercicio de descripción. En algunos casos uno criticaría ese verbo. Sale y vale. Uno diría, ¿por qué no buscas un verbo más profundo? ¿Por qué no buscas una comprensión, por ejemplo? O si vas a describir mediado por una caracterización y una identificación, porque entonces no planteas un conocer o un comprender. Bien, sin embargo, el autor se fue por un describir. Bien, de tal forma que en el objetivo número 1 me ratifica que es una etnometodología porque me dice, quiero caracterizar los patrones comunicativos, esas formas de identificar los actos de la comunicación. Esas formas que caracterizan esos dominios del acto comunicativo. Claramente me está diciendo,
cómo se interrelacionan los sistemas sociales y cómo a partir de esa interrelación establecen nuevos códigos de conducta. ¿Qué más etnometodológico que eso? Muy bien. Identificar los entramados recursivos. De igual forma, se ratifica el papel de conocer una cultura a partir de los actos de la comunicación, especialmente del habla. Entonces, claramente dice, esta investigación es descriptiva, se basa en un ejercicio de carácter interpretativo que a su vez, efectivamente, permite superar esa visión de datos y eventos, permite ver más allá de ese proceso. Plantea literalmente en el enfoque teórico-metodológico que recoge una teoría para comprender el fenómeno aunada con una modalidad filosófica de entender el mundo, que es la etnometodología. Para ser más claro, una forma recomendada desde la sociología para entender el mundo. Entonces, en algún otro momento he trabajado también, por ejemplo, hermenéutica basada en pensamiento complejo. Y entonces, para poder hacer un ejercicio hermenéutico con una intencionalidad, me baso en una teoría para poder ver más allá o poderla ver la realidad como quiera verla. Aquí en este caso, la etnometodología se basa en los sistemas sociales autopoéticos para poder comprender la emergencia comunicativa de los sistemas de interacción. Muy bien. Muy interesante porque finalmente nos está diciendo cómo se comprende la etnometodología en esa interrelación de los actores en la vida cotidiana. Muy bien. Una y otra vez en esta investigación se ratifica en los sistemas de interrelación de los actores, los contextos de las actividades prácticas de la vida cotidiana, por lo que el análisis conversacional va a ser clave para poder comprender este fenómeno. Para poder a partir del lenguaje humano desmenuzar las partes del entendimiento y poder atravesar de forma profunda la realidad de lo que el otro a veces con las palabras quiere decir, pero no lo dice profundamente. Entonces, el análisis conversacional me permitirá ver más allá de lo que pretendo ver. Muy bien, y por último, llegamos a una modalidad del paradigma crítico muy interesante, lo incluimos en la investigación comprensiva, puesto que de por sí todo su ejercicio o toda su acción hace parte de este universo. Y entonces tiene un diseño en pedagogía crítica y educación popular. La investigación se llama Construcción Participativa del Proyecto Educativo Comunitario en el Corregimiento de Altavista, sector central. Los autores, Dormeri Jaramillo Herrera, Gloria Elena Pisa Bermúdez, Luis Javier Valencia Arboleda. Es una tesis de maestría de la Universidad de Manizales y del CINDE del año 2007. Muy bien, esta investigación es muy especial y se van a dar cuenta de ello. Miren, nótese, por ejemplo, las preguntas de inquietud, pero preguntas también que tienen un tinte también de comprensión de lo social desde un análisis crítico de lo social. Y se está preguntando de cómo participan las comunidades, qué percepciones tienen sobre participación e inclusión, de qué manera los proyectos pueden contribuir a ese desarrollo local, cómo generan empoderamiento esas comunidades. Bien, nótese entonces la intencionalidad crítica que tienen las preguntas. Entonces, es supremamente valiosa esta investigación porque nos deja claro que se puede optar por objetivos investigativos, pedagógicos y políticos. Este equipo de investigación lo hizo así, dentro de la investigación participativa. Entonces, visualicemos los objetivos investigativos. Reconocer los sentidos y el valor otorgados por la comunidad
a la educación y el desarrollo y a la participación. Comprender las percepciones y significados que ha construido la comunidad. Entender la valoración y las formas de participación de la comunidad. Reconocer los procesos y las metodologías pedagógicas políticas de la comunidad. Si se dan cuenta, tiene una visión crítica frente al mundo. Pero es que no hemos entrado a lo más particular de esta investigación. Objetivos pedagógicos: contribuir a la formación política de la comunidad educativa, favoreciendo así su empoderamiento, sensibilizar a la comunidad del sector, comprometerse en la construcción y gestión del proyecto educativo comunitario, diseñar y construir participativamente un proyecto educativo comunitario. Si se dan cuenta la intencionalidad pedagógica, social y crítica que tiene esta investigación. Aquí estamos desafiando todas las enseñanzas anteriormente dadas en la investigación social y sobre todo en la investigación clásica positivista, que nos decía no podemos alterar al objeto de estudio, pero aquí lo estamos alterando notablemente. Objetivos políticos: favorecer la articulación del proyecto educativo comunitario, los procesos de planeación del desarrollo local, fortalecer las capacidades de organización y gestión de la comunidad educativa, construir nuevas miradas y estrategias de construcción de lo público. Si se dan cuenta, tienen objetivos de investigación, pedagógicos y políticos, tienen una intencionalidad de la transformación social. El investigador es un investigador que genera cambios en lo social. Ninguna de las anteriores modalidades se atrevería a hacer esto. Una hermenéutica no lo haría porque su intencionalidad es comprender esa realidad, no transformarla. Una etnografía tampoco lo haría, puesto que su rol es describir esos fenómenos socioculturales a los cuales está observando, con los cuales está conviviendo. Una fenomenología está intentando comprender lo que el autor, lo que el sujeto cognoscente, ese investigado, está sintiendo en su interior. Una etnometodología está intentando conocer los actos de la comunicación, los actos del habla, los actos de la significación. Pero una investigación-acción participativa está intentando hacer movilización social. Allí está inscrito un paradigma de transformación de la realidad. La metodología, entonces, es el diálogo, la participación entre iguales, ¿cierto? La pedagogía crítica y la educación popular. Las técnicas son los talleres, los conversatorios, las cartografías, los recorridos por el territorio, los foros, las tertulias. Es un tipo de investigación bien distinta a todas las anteriores. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Quizás entonces entendiendo que este es un universo muy particular, el de la investigación comprensiva. Es un universo tan particular que entenderlo a primera vista es supremamente difícil. Lo importante es que paso a paso vamos comprendiendo cómo distinguir las modalidades cualitativas de investigación. Hasta una próxima.